pues vamos a continuar con esta segunda etapa de este tema maravilloso que se llama el líder de la manada. Yo espero que ya ustedes en sus casas, de antemano les agradecemos que nos vean en muchas partes del mundo ya, y yo espero que en el lugar donde se encuentren este tema los llegue a profundizar. El maestro Samael dice que hay que hacer consciente el subconsciente, y de veras, en la inmensa mayoría de los casos, salvo que fueran hogares conscientes, pues no vivirían este yugo de las etiquetas del alfa y del omega, pero en todos los demás, mientras exista mecanicidad, de veras sí nos estamos comportando como animales, porque pues es la condición en la cual nos tiene el ego bien dominados. Bueno, vamos a continuar con esta segunda etapa, y aquí vamos a ir hablando ya de cómo ver esto hacia el trabajo serio sobre nosotros mismos. Hay unas anotaciones que hicimos, Viri, si las puedes ir leyendo y las vamos comentando para irlas profundizando. Bien, aquí dice: el que domina más a los demás es débil en realidad. El que es fuerte consigo mismo no tiene necesidad de dominar a los otros. Muchas veces el alfa sirve a los omegas para que siempre le rindan pleitesía, disfrazándolo de amor. Bueno, si te parece, vámonos por partes. Mira, el primero, el que domina más a los demás es débil en realidad. Y esa es una realidad. Suena, ¿no?, ¿no? contradictorio, pero realmente así es, ¿no? Es una careta siempre la que usan de fortaleza, cuando realmente detrás es para esconder todo ese miedo que tienen. Y no sé si te acuerdas, hay una frase que decimos mucho aquí en México, ¿no? No importa quién me la hizo, sino quién me la paga. Decía Napoleón Bonaparte: la mayoría de los oprimidos quisieran ser opresores. Entonces, dadas las condiciones, aquel que fue subyugado, aquel que fue sometido, busca a quién someter. Entonces estamos actuando de una manera mecánica. No se trata de dominar a nadie. Aquella persona que se la pase queriendo dominar a los demás en la casa, en el taller o en la oficina, que parece comercial, en donde sea, es una persona que no es fuerte en realidad, es espantosamente débil, porque el que es fuerte se hace la guerra consigo mismo y con él le sobra y le basta. Y ahí tenemos los ejemplos de los grandes maestros que no se la pasan haciendo la guerra a los demás, ni sometiendo a los demás, ni etiquetando a los demás, ni calificando a los demás, si estás bien, si estás mal. O sea, ¿tú quién eres para decir eso? Me basta con saber si yo cómo voy. Pero siempre el que se la pasa fregándole la vida a los demás es señal inequívoca de que es espantosamente débil y que está sometido por estas cuestiones animalescas del alfa y omega. Y como dices, cuando uno es duro con uno mismo, dices, ¿para qué me complico yéndole a hacer la vida difícil al otro si con la mía tengo? Realmente cuando uno empieza a trabajar sobre uno mismo se da cuenta que no necesitas que te eche bolita a nadie más. Todos los egos que traemos adentro de verdad que nos hacen y nos atormentan todos los días y nos hacen como quieren. Entonces, en lugar de andar buscando echar pleito allá afuera, deberíamos ser más duros con nosotros, y con eso tenemos bastante trabajo como para andarnos distrayendo con otras cosas, ¿no? Como para andar repartiendo. Exacto. Bueno, la otra frase dice: el que es fuerte consigo mismo no tiene necesidad de dominar a los demás. Pues ya lo dijimos, ¿no? Por el contrario, cuando una persona está trabajando en sí mismo, de veras no te dan ganas de irle a fastidiar la vida a nadie, ¿no? Porque te das cuenta cuando te la fastidian a ti, con eso es suficiente. Entonces, y por ahí está, ¿no? O sea, también quien siempre está fastidiando a los otros es señal de que no trabaja sobre sí mismo. Así de fácil, ¿no? Por mucho que diga que sí y que se quiera levantar el cuello del gran trabajo que realiza, porque pasa mucho aquí dentro de la Gnosis. ¿Cuánta gente, instructores, estudiantes, que se dan de los grandes iniciados y realmente siempre andan haciendo conflictos? Entonces ahí es un claro ejemplo de que en realidad no están trabajando hacia adentro y están distraídos nada más con lo externo y ver quién brilla más. Y cuando alguien pasa por medio asomándose a la vertical, lo hacen pedazos porque se espantan, se aterran, porque te quieren ver como alfa o como omega, pero si te ven como algo indescifrable, te atacan. En este mundo lo que no se sabe o lo que no se acepta se mata, ¿no? Y la tercera reflexión es la más difícil de entender, ojalá y la captemos
de manera natural y sencilla. Muchas veces los alfas le sirven a los omegas para que los omegas le rindan pleitesía al alfa y lo hagan reafirmarse en su papel de alfa. Pero el día en que el omega deje de servirle al alfa, porque a veces ese alfa, a veces ese omega no era un omega sino un alfa, y el alfa no era un alfa sino un omega, entonces arde Troya y se hace un problemón de tamaños grandiosos, ¿no? Una guerra tremenda, y eso ocurre en muchas familias. Lo podemos decir más despacio con otras palabras, Viri, allí está el problema, ¿no? Fíjate que es algo bien interesante y cómo se disfraza de amor, aquí lo decíamos. Entonces es, mira, sí te quiero, sí vente conmigo, pero siempre y cuando estés abajo de mí. Cuando yo te vea hacia abajo, entonces sí te quiero. Si de pronto tú empiezas a subir escalones y me pasas, ¿sabes qué? Eres lo peor. Y al contrario, te ataco. Entonces, aparentemente esa generosidad o ese amor es un egoísmo tremendo donde mientras yo brille, mientras yo sea el mejor, entonces sí. Y si no, veo cómo te friego. Porque realmente así funciona en la mayoría de los casos. También como se dice, ¿no? Que, o sea, mientras todos podemos estar todos embarrados y que de pronto alguien se quiere empezar a asomar, es jalarlo y que se hunda junto con nosotros. Y es tristemente la ideología que tenemos, no solo aquí en México, sino en general en la sociedad, donde todos iguales y nadie puede brillar, nadie puede sobresalir. Y date cuenta, mucho es lo que pasa en las familias, en el caso de los padres con los hijos. Cuando de pronto los hijos empiezan a brillar y a dar la nota, entonces los papás muchas veces les retiran ese cariño porque ya no está actuando como el omega que ellos siempre quisieron, como el omega que educaron. Entonces es algo bien intenso y muchas veces también entra ahí la moral en el hecho de decir, es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que es mi papá, es que es mi tío. Uno no sabe, pero va más allá realmente y esto es una competencia. Y entonces se pierde hasta cualquier lazo y es donde nosotros nos debemos siempre ir hacia los hechos, ¿no? Y no nada más por la etiqueta familiar. Fíjate, Viri, y no nada más el alfa se molesta, ahorita repitiendo esto, ¿no? El alfa le sirve al omega con tal de que el omega empodere al alfa. Es decir, se reafirma el alfa en el omega. Pero el día en que uno de esos omegas no era omega sino un alfa y le demuestra al alfa que nunca fue un alfa de a verdad, sino fue un omega disfrazado, como muchos frustrados por ahí, empieza el problema. Pero no nada más ahí. Hay veces que el papá o la mamá son unos omegas o son unos alfas y empoderan a uno de los hijos y le dicen tú vas para alfa. Subconscientemente, nunca se los dicen en una cena de Navidad. Pero cuando ese alfa no quiere ser alfa y forma un nuevo hogar, por ejemplo, y es un papá bonachón, y es buena gente, y es relajado, lo atacan, porque defrauda a los papás. Y entonces dicen, no, hombre, es que este no tiene pantalones, mira cómo la mujer lo mangonea, mira cómo la trata con tanto cariño cuando este debiera ser así. ¿Por qué? Porque también lo educaron para ser alfa, y si no quiso ser alfa, pues truena el cohete. Entonces, es muy interesante, es muy profundo. A mí me gusta analizar la gnosis desde el punto de vista práctico, porque a partir de aquí, Viri, se detonan muchos egos complejos, las emanaciones del anticristo. Entonces, es muy fácil decir, ay, bueno, yo estudio la gnosis, perfecto. El ego de la ira es malo, muere, y no muere. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué hay atrás. Le decían los maestros, hay que encontrar la raíz, y la raíz son estas cosas profundas. Es que mientras nos andemos por las ramas, realmente nunca vamos a comprender. Como dicen, necesitamos ir al origen y de esto se despliegan muchísimas cosas. Y por eso, insisto, el primer círculo, el primer gimnasio que tenemos es la familia. Y si uno no empieza a trabajar desde ahí, es muy difícil que realmente logre trascender todos esos complejos, todos esos miedos, porque hay complejos tanto de inferioridad como de superioridad, ¿no?
y todo tiene su origen ahí, y como dices, viene de generaciones, o sea, y sabemos que así como en esta vida nos tocó ser hijos, a lo mejor en la siguiente somos padres, y viceversa, ¿no? O sea, todo va en ese ciclo y lo vamos repitiendo mecánicamente, pasándolo a nuestros hijos y demás, y eso dura pues años, vidas desperdiciadas que realmente no se trabajan hacia adentro. Efectivamente, no dura vidas enteras mientras no nos hagamos conscientes. Hay un caso de una persona ahí que me tocó conocer, cuyo nombre no interesa, pero esta persona la criaron para ser alfa, pero no le iba nada bien, no le va nada bien, y a uno de sus hermanos resulta que le va muy bien, pero ese fue criado para ser omega. Entonces el otro lo envidia, lo ataca, lo difama, ¿no? Y un día se le puso enfrente al omega y le reclamó cualquier incoherencia, porque pues nunca va a decir te envidio, ¿no? El envidioso le da pena decir que es envidioso. Entonces, cuando se le pone enfrente al otro y vio sus argumentos tan absurdos, se puso a llorar como lo que es un verdadero omega, ¿no? Como un niño chiquito, a llorar como un omega, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no era alfa, pero sigue sufriendo. Lo malo no termina ahí. Esa persona tiene 5 o 6 hijos, según tengo entendido, y a todos los está llenando de complejos, etiquetando a sus hijos. Hay uno de esos hijos que tiene patas de gallo, como decimos en México, y a pesar de que lo etiquetó como omega, ese chamaco está creciendo como alfa, se le revela. Pero qué triste le está yendo a ese niño, porque el papá lo trata horrible. ¿Por qué lo trata horrible? Porque el niño está haciendo lo que él nunca se atrevió a hacer. Entonces lo envidia al hijo, porque el hijo sí se rebeló como él nunca se rebeló con los que estuvieron antes que él. Entonces le demostró el hijo que él sí era alfa y el otro era omega, pero eso genera unas guerras intestinas tremendas, ¿no? Para ir concluyendo el tema, Viri, bueno, tú no lo digas porque ya lo hemos platicado, pero vamos a preguntárselo a nuestros amigos del internet. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Alfas u omegas? ¿Cuál crees tú? ¿Qué crees que nos contesten, pues? Vamos a darles unos segunditos en lo que Viri y yo platicamos para ver dónde les gustaría a ustedes estar. ¿Dónde creen que deba situarse un gnóstico? Bueno, decir gnóstico es decir maestros, ¿no? Pero un aprendiz de gnóstico, un rebelde, un revolucionario, alguien que quiere caminar la senda de la verticalidad, ¿dónde se debe situar? ¿En alfa o en omega? Como nosotros ya más o menos hemos platicado del tema, pues no vamos a decir eso hasta la siguiente reflexión, pero ¿tú qué crees que digan los que nos están viendo? ¿Ustedes ya decidieron qué quieren ser? No, bueno, pues yo creo que todos sin duda, pues alfa, ¿no? O sea, nadie quiere estar abajo. Todos queremos estar arriba y siempre pues ser los mejores, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría contestó que alfa. Bueno, pues si contestaron alfa, déjenme decirles que tache. Nosotros no estamos para ser alfas. Entonces, ¿para ser omegas? Pues tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque veámoslo así, trasladado a otro tema del maestro. Finalmente alfa, omega se encuentra en los extremos y cualquiera que quiera seguir realmente el camino revolucionario, sabemos que siempre debe ir por el centro, por el equilibrio. Entonces, ninguno nos va a llevar a ese despertar, a esa autoconciencia. Finalmente, ambos siguen estando en esa línea horizontal. Entonces, si nosotros aspiramos a la vertical, pues necesitamos romper con esa estructura social, porque es finalmente lo que es, y que pues no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos el centro, y el centro siempre va a ser pues la conciencia, la autoconciencia. Qué interesante, ¿no? De veras que sí, si nosotros queremos romper esos círculos animalescos
de veras ni alfas ni omegas. Recuerdo una anécdota que me dijo en su momento el señor Osiris, hijo del maestro Samael y la maestra de Itilantes, cuando platiqué con ellos, cuando platiqué con él en varias ocasiones que me tocó verlo, y en una ocasión en el Distrito Federal me decía él que él nunca creyó que su papá fuera el maestro Samael, porque decía que un día se sorprendió de que fue a verlo a un auditorio y vio que el maestro se paró frente al auditorio con un dominio espectacular pues de su esencia que se proyectaba a través de lo que lo estaban viendo y escuchando de una manera maravillosa, y decía que Osiris, como niño que era en ese entonces, se quedaba viendo y decía, ah, caray, ¿será? Pero si este cuate llega a la casa, se sienta en el sofá, me le trepo, le jalo los cabellos y no se queja de nada. Es decir, lo tenía en un concepto como de, pues un papá exageradamente bonachón. Nunca pensó que tuviera esa fuerza interior hasta que lo vio manifestarse en un auditorio. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿El maestro Samael era alfa o era omega? Pues era incomprensible. Y entonces nosotros debemos caminar quitándonos esos estereotipos de alfa y omega, que es algo ridículo, absurdo y, repito, animalesco, como una jauría de lobos. ¿Qué eres? ¿Alfa o omega? No, hombre, qué triste que fuéramos alfa u omega. Debemos de ser libres, esencias libres en su movimiento. Pero te hago una pregunta, Viri. Si no eres alfa y no eres omega y entonces caminas por el camino del centro, perdón la redundancia, si caminas por el tránsito de en medio, por la vía del Tao, entonces ya no vamos a tener problemas. Si tú eres, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, tú eres una omega, pero siempre te hicieron creer que eras un alfa. Yo era un alfa, pero siempre me creí omega, por ejemplo, al revés. Resulta que te atacan, y a mí también me van a atacar, lo que decíamos ahorita, si no te cumples con el estereotipo, pues te atacan. Pero si entonces ya vas en el de medio, ¿ya no te atacan? ¿Ya la hiciste? ¿O sale peor? Fíjate que, por ejemplo, si soy omega y me quiero ir hacia el alfa, pues obviamente me van a atacar, ¿no? En este caso, pues me van a atacar los alfa, ¿no? Tú te quedas allá. Pero cuando uno va por el camino de en medio, te atacan ambos lados. Porque la verdad, uno se vuelve radical. Y de pronto a los demás, pues sí los desconciertas, porque a veces, como dices, en este caso, te puedes comportar con esta energía, con esta fuerza, esta sabiduría que manifestaba el maestro Samael al estar en un auditorio, o con esa sencillez al estar en su casa con sus hijos, ¿no? Y realmente es una contradicción y la gente no sabe cómo se va a reaccionar. Entonces, muchas veces hasta les da más miedo porque realmente desconocen, porque digamos, el alfa y el omega tienen bien trazada su línea, o sea, de ahí no hay pierde, uno ya sabe cómo se van a comportar. Pero cuando uno está así, que se vuelve radical, entonces pasa un fenómeno muy curioso donde o te odian o te aman. Para algunos vas a hacer lo máximo, para otros vas a hacer lo peor. Y de verdad es más difícil decidirse por romper con eso y seguir el camino vertical, porque va a haber muchos más ataques de ambos lados. Y también es ahí donde se prueba pues el anhelo y la fortaleza de uno de realmente seguir en este camino o volver a lo cómodo de, yo me quedo aquí en omega o yo me quedo aquí en alfa porque aquí estoy bien y aquí no tengo problemas. Decía el maestro Samael, ahorita que comentas eso, Viri, decía el maestro Samael que es muy difícil el camino de en medio, porque decía, llega un momento dado en el que no te quieren los de arriba y tampoco te quieren los de abajo. Los de arriba no te quieren porque todavía no haces los méritos suficientes y los de abajo no te quieren porque te estás alejando de ellos. Entonces estamos amolados. Y también aquí es igual. Cuando alguien está andando el camino de en medio, pues es incomprensible. Y entonces ya no te atacan nada más los alfas, te atacan los omegas, los alfas reprimidos y los omegas reprimidos, es decir, te atacan hasta las piedras y tiene uno que saber pagar el precio.
Es importante, por eso empezábamos con la frase de Krishnamurti, cuando alguien que está caminando el camino vertical y está perfectamente adaptado a un mundo social, algo está mal. Puede ser, lo más seguro es que nada más sea un gnóstico de ornato, de esos que quiere quedar bien con todos, porque en este camino no necesitas ir a ofender a nadie para que te ataque, nada más anhela despertar y con eso lo demás te llega solo. Y en este camino así funciona. Entonces, el camino del que va por la vertical es incomprensible para los alfas y para los omegas y por lo tanto lo van a atacar todos. Y ahora comprendemos también por qué pues nos quemamos al estar pues vaya cerca de los maestros. Sabemos con el maestro Jesús lo crucificamos, al maestro Samael igual, o sea, cómo uno no comprende la sabiduría de esos seres, y es por esto. Y también por eso con este tema a mí me queda la reflexión de cómo los maestros siempre nos dicen hay que estar dispuesto a dejarlo todo para ganarlo todo, y ese dejarlo todo es romper esto, porque aquí lo podemos decir y suena fácil, ¿no? Ay, sí, ya no voy a hacer ni uno ni otro, pero realmente es algo que hasta lágrimas cuesta, porque no es fácil romper con ese estatus social, con esa moral, con todas esas normas, porque efectivamente todos se te vienen encima, ¿no? Entonces no cualquiera se atreve a enfrentar esto y dejar a un lado todos esos estereotipos y buscar realmente y seguir lo que es la esencia. Te acabas de decir algo muy importante. No se espantaría uno tanto de decir, bueno, me van a atacar allá afuera, pues sí, ni modo, ¿no? Alfas, omegas, alfas, y etcétera, ¿no? No, hasta ahí no estaría tan feo el asunto. El asunto es cuando te atacan los que están en el camino supuestamente del despertar, los que cuando te atacan, los que estudian la gnosis y que llevan una moral gnóstica y que llevan bien tatuado el alfa y el omega, y ellos son los que te atacan, y ahí es donde duele más. Y más porque ellos no están dispuestos a hacerlo, pero como ven que alguien más lo está haciendo, entonces es cuando no les gusta, y si yo no tengo el valor para hacerlo, pues tú tampoco te voy a dejar que lo hagas, ¿no? Y es nuevamente lo que yo mencionaba de arrastrar, y te quedas aquí todos en la porquería, pero contentos, ¿no? Vamos a intelectualizar la gnosis, vamos a vivir una gnosis pseudoesotérica, pero no te me atrevas a salirte porque entonces te ataco. Y como el Cristo fue atacado con las palabras del Cristo, cada quien a su nivel es atacado, y entonces te podrán criticar que un día te tomaste una cerveza, pero no le critican al otro que se pone unas borracherotas de aquellas o que anda unas orgías y bacanales, no le atacan nada, pero a ti te atacan porque un día no dijiste buenos días cuando entraste, ¿verdad? Y hacer una escandalera. ¿Por qué? Porque se espantan, porque se aterran y sobre todo porque se sienten descubiertos de que ellos no se atreven a hacer lo que algún puñadito están buscando, que es el despertar. Entonces, bien interesante que analicemos eso. Eso también le pasó al maestro Samael. Los ataques más fuertes que recibió el maestro fueron de los que él había ayudado. ¿Por qué? Porque no lo comprendieron, porque lo querían ver como un líder, y el maestro no era líder de nadie. Él mismo lo decía: sigan a su propio maestro interior profundo, y yo no quiero seguidores de ningún tipo. Un líder sí busca seguidores, el maestro estaba más allá de alfas y omegas, y por eso lo crucificaron los mismos, o lo crucificamos los mismos, ¿verdad?, que supuestamente nos decíamos sus discípulos. Ahora, ya para ir terminando este tema, ¿cómo debemos actuar con esto del alfa y el omega? Debemos ser alfas con nosotros mismos, es decir, duros con nosotros mismos, y debemos ser omegas ante nuestra triada, ante nuestra divinidad, ante nuestro ser interior profundo. Sí se debe dar esa dualidad, pero es interna. Duro conmigo mismo, ¿verdad? Y ser sumiso con la divinidad, para que se haga servicial con la divinidad, para que se haga su voluntad. Fíjense cómo este tema, que lo vemos hacia afuera, en realidad es hacia adentro, pero con conciencia. Y con esa conciencia, hasta por eso decir, ¿no? Como decía el maestro Jesús: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces,
es realmente estar dispuesto a seguir esa voluntad del Padre, pero obviamente pagando nuestra cuota, y nuestra cuota es siendo fuertes y trabajando con nosotros mismos, ¿no? Con hechos, para que podamos ser dignos, con esos méritos del corazón, para que el Padre nos guíe, ¿no? Entonces es muy importante eso que dices, alfa y omega, para con uno el alfa y el omega para con la divinidad, ¿no? Y qué importante es cuando no te crees ni lo uno ni lo otro, te sientes te crees y te sientes una esencia, porque hay momentos en la vida en la que el Cristo, que es el hacedor de luz, es el que pone los gimnasios por mandato del Padre y la misericordia de la Madre, en algunas ocasiones, Viri, te va a poner de alfa y en otras de omega, y yo creo que ustedes, compañeros de la senda, no sé si les ha tocado ver que de repente ante una situación, de repente dices, caray, ¿qué pasó? Actué con una fuerza que yo desconocía y puse a todos quietos y en su lugar. Y a veces en otras situaciones, ante eventos tan inverosímiles o tan insignificantes, ¿verdad?, uno es aparentemente pisoteado por otros, porque el Cristo en ocasiones te pondrá como alfa en escenarios externos y en ocasiones como omega, para que te des cuenta que tú no eres nada, que tú no vales nada y que todo es la voluntad de allá arriba, para que uno aprenda a ser humilde pero a la vez fuerte hacia adentro. Entonces, cuando tú te crees un alfa aquí, quieres ganarlas todas. Cuando te crees omega, quieres que te pisoteen siempre, y no es cierto. El Cristo sabrá manejar tu camino y Él sabrá cuándo ante ciertos eventos externos quiere que actúes como alfa y cuándo como omega, pero esa es voluntad de la divinidad. Uno cómo tiene que ser, alfa hacia adentro y omega hacia la divinidad, ¿no? Siempre conscientemente. Y es que en ambos casos, por algo el Cristo lo presenta, porque hay distintos aprendizajes, ¿no?, que puede tener la esencia. Y por eso es también con ese equilibrio saber desenvolvernos en cualquiera de las posturas que nos ponga el Cristo. Pero también siento que es importante remarcar que para que el Cristo nos tome, para que el Cristo realmente, porque no toma a cualquiera, para que el Cristo guíe y te ponga según Él lo necesite para llegar al Padre, sabemos que Él es el mediador, siempre va a haber pues algo de fondo, como te decía, como una cuota que nosotros debemos pagar. Por un lado está la autoconciencia y por el otro lado no podemos perder de vista lo que es el vino. Entonces, por el otro lado, de la misma forma, siempre va a estar o va a radicar todo esto en la semilla, en cómo nosotros cuidemos y trabajemos con esa energía sexual y por supuesto también con el pan, que viene a ser la autoconciencia. Entonces, no para cualquiera, en la medida en que uno se decida a tomar ambos, pan y vino, es cuando empiezan a pasar todas estas pruebas para irte saliendo de esos moldes y pues ir buscando pues la vertical, ¿no? Porque incluso, Viri, compañeros que nos escuchan y nos ven en el internet, si somos sinceros, no cualquiera entiende estos temas. Esto que estamos platicando, ojalá y llegue a aquellos estudiantes gnósticos de buen corazón que de verdad anhelan despertar y que nosotros les podamos aportar algo de lo mucho que hemos recibido de esta maravillosa enseñanza, pero no cualquiera lo va a entender. ¿Por qué no lo entienden? A veces se quieren esforzar en entenderlo, pero por lo que tú acabas de comentar no lo entienden, porque tienen su semilla dañada. Aquellos que se la pasan tirando la energía sexual no lo van a poder entender, no tienen ni la fuerza siquiera para entenderlo, menos para aplicarlo. Entonces es importante cuidar la energía sexual siempre y en todo momento y trabajar en la autoconciencia, que este es un tema que nos lleva a eso, a hacernos conscientes de nuestros propios procesos psicológicos. Ojalá y les haya gustado el tema, ojalá y les haya servido, es nuestro mayor interés. Ya a partir de este momento vamos a seguir subiendo temas semanalmente de psicología. ¿Para qué? Pero repito, como decíamos al principio, no temas de psicología para decir, vamos a repetir lo que ya dijo el maestro, vamos a ponerle de nuestra cosecha para que sea también una forma de retroalimentarnos entre nosotros y como decía el maestro, día llegará en que vendré a ver si la levadura ya fermentó. Vamos a hacer nuestros propios pininos, aunque sean pequeños, para demostrar que estamos aplicando la enseñanza, cada quien a nuestro nivel, compartámosla, ayudémonos y motivémonos unos a otros. Nos da mucho gusto
de tantos países que se comunican con nuestra página y eso es motivante para todos nosotros. No sé si quiera decir algo, Viri, para finalizar. Pues les agradecemos su paciencia. Tuvimos algunos pues problemillas técnicos y la idea es ahora retomar nuevamente no solo los temas semanales, en este caso ahora de psicología, sino también los aportes en el blog y a través de también de las redes sociales, de Facebook, de Instagram. Entonces, para que estén pendientes y pues nuevamente retomar todos estos temas y pues compartir, que es finalmente nuestra intención, nuestro objetivo, que haya una retroalimentación mutua, ¿no? Entonces sigan compartiendo nuestros videos, nuestros aportes y pues estamos a su disposición también para cualquier duda, comentario, sugerencia y pues sería todo, no sé cómo. Hasta ahí la dejamos, gracias y saludos Muchas gracias. afectuosos.